Muy bien, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? En este video, que espero sea lo más corto posible, pues para no quedarnos tanto tiempo en esto, quiero hacerles pues la explicación con respecto a el ejercicio de evaluación de competencias básicas que pues efectivamente estamos planteando desde este módulo de definición de perfiles. ¿Listo? Claramente, para poder realizar este ejercicio, necesitamos haber previamente visualizado la película, el método. Recuerden que sin la película, pues no tenemos cómo llevar a cabo este ejercicio. ¿Listo? Entonces, claramente, para poder hacer nuestro ejercicio de evaluación por competencias, lo primero que necesitamos tener definido es la persona a la que vamos a evaluar. En este caso, vamos a evaluar solamente a uno de los candidatos de la película, que es el primero que sale dentro del ejercicio, que es Julio Quintana. A Julio, pues él es el primero que sale, contextualizando, pues él es el que efectivamente sale por un tema allí de que denunció a la empresa por vertimientos ilegales en los ríos de los desechos que producían. Y él al final se les pide a todo el grupo pues que defina, que decida si efectivamente él debe salir o no, y pues efectivamente él sale. ¿Listo? Ya recordando un poco eso, lo que sigue en el ejercicio es efectivamente empezar a hacer el análisis de cada una de las competencias. Recuerden, chicos, que en este ejercicio yo les ofrezco a ustedes 13 competencias. Son 13 competencias básicas que todos ustedes deben saber, deben aprenderse eventualmente para pues que tengan pues éxito en su trabajo en reclutamiento y selección. ¿Listo? Entonces, la idea es coger cada una de las competencias, vamos a asignarle un nivel específico y vamos a explicar básicamente el por qué esa competencia tiene ese nivel. Eso es lo que vamos a hacer con cada una de estas competencias. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar aquí. Nos dice atención al detalle. La forma más fácil de calificar cualquier cosa siempre es coger el elemento más alto y el elemento más bajo y definir pues en ese rango cuál es el más óptimo pues efectivamente para este candidato. Entonces vamos a leer primero que todo el más alto. Nos dice que una persona con un muy alto nivel de atención al detalle es minucioso en grado sumo, es decir, es muy cuidadoso, prestando atención a detalles inmersos en grupos de información densa o compleja, lo cual le permite circunscribir todo aquello que reviste. En pocas palabras, aquí lo que nos dice es que una persona con muy alta atención al detalle es alguien que logra detectar detalles mínimos, detalles muy pequeños, en volúmenes de información muy alta, y que además de todo sabe tomar decisiones o saca conclusiones de esa información que tiene allí. Bien, ese es el nivel más alto. Ahora vamos a revisar el nivel más bajito, en el insuficiente. Nos dice acá que sería una persona poco minuciosa o detallista que deja pasar muchos aspectos claves. Si nos vamos al caso de Julio, vamos a ver que de por sí él es una persona bastante organizada, es una persona que sí hace procesos de análisis a profundidad, sí logra captar mucha información del medio en el cual él se encuentra. Entonces debemos decir que tiene un nivel relativamente alto de atención al detalle. Sin embargo, tengamos presente una cuestión acá. A Julio se le escapa pues efectivamente el hecho de que tenía ese artículo del periódico publicado y que evidentemente pues ese artículo del periódico afecta a la imagen profesional de él, ¿sí? Y evidentemente nunca consideró que en algún momento la empresa iba a poder hacer uso de esa información para el proceso de selección. Entonces, no podemos ponerlo en el nivel más alto porque sí se le escapó ese pequeño diminuto detalle.
Entonces, como hace muy buenos análisis, pero igual se le escapa uno que otro detallito, vamos a ponerlo pues en un nivel eficiente. Pero entonces, ojo con esto porque no nos podemos quedar ahí. Acá nos preguntan en qué partes de la película se evidencia ese nivel de esa competencia con la que él cuenta. ¿Sí? Es decir, yo tengo que colocar las razones que yo vi, que yo pude apreciar dentro de la película, pero que me ayudan a detectar que él tiene ese nivel de competencia. Entonces aquí, por lo menos yo puedo decir que pues él habla sin ningún problema de su experiencia laboral, ¿cierto? Pero deja de lado pues ese inconveniente que tuvo con la empresa. Y pues justamente se le escapa pensar en que la empresa de alguna manera pues pudiera llegar a tener conocimiento acerca de esta información. Finalmente, eso está en los periódicos, es de conocimiento nacional, ¿sí? Todo el país se enteró de lo que Julio hizo, porque la empresa no lo iba a saber, ¿sí? Él no debió haber dejado escapar ese pequeño detallito, ¿sí? Listo. Aquí vamos con nuestra primera competencia. La segunda competencia nos dice autoaprendizaje. Aquí en el autoaprendizaje nos dice, bien chicos, en cuanto a la segunda competencia, la segunda nos habla del autoaprendizaje. Nos dice en el nivel más alto de autoaprendizaje que una persona con alto nivel de esta competencia es alguien que se mantiene en constante actualización, incorporando a su gestión nuevos conceptos, aplicaciones y formas innovadoras que contribuyan a la mejora suya y de otras personas. Es decir, le gusta aprender. En su nivel más bajo, esta competencia nos dice que pues sería una persona que no le gusta este tema de aprender, que es apático, es decir, lo considera aburrido, le genera fastidio, pues efectivamente ese tema del autoaprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a ver a Julio, pues él nos dice primero que todo que él tiene dos carreras, él es abogado y economista, o sea, estudia, estudia. Adicional, pues vemos que él, siendo abogado, él trabaja en un área total y completamente específica como lo es los pesticidas. Para usted trabajar en una empresa de pesticidas, pues tiene que conocer de químicos, tiene que conocer de medio ambiente, tiene que conocer de un montón de cosas adicionales al derecho. ¿Sí? O sea, él no se queda solamente con su carrera de derecho, sino que tiene más conocimientos adicionalmente a ellos. Y otra cuestión es que él nos dice que la empresa en la que él trabajó tenía una sede en Portugal, que él levantó y la puso en el primer puesto en Portugal. Y pues, si ustedes se dan cuenta, estos personajes hablan español, ¿sí? Y en Portugal se habla portugués. Por ende, Julio, como mínimo, tiene que saber hablar español y tiene que saber hablar también portugués, porque pues si trabajó allá, trabajó con la gente de allá y tuvo que saberse adaptar. Eso nos da a entender, chicos, que básicamente este man estudia un montón. Todos esos son indicadores conductuales de que este señor tiene un muy alto nivel de autoaprendizaje. Entonces, por supuesto, lo vamos a marcar acá en el nivel más alto, ¿sí? Y esas cuestiones, esos detallitos que vimos ahí, pues efectivamente, pues son los que vamos a colocar acá, ¿no? Eso es lo que evidenciamos, pues de él como candidato, ¿no? Tiene conocimientos de idiomas, tiene conocimiento de las normas ambientales. Finalmente, cuando habla de su experiencia, él cuenta que tiene dos carreras: abogado y economista, ¿cierto? Es decir, estudia bastante este señor. Si ustedes se dan cuenta, chicos, lo que estamos colocando aquí finalmente son partes de la película que nos hacen darnos cuenta que este señor sí cumple
con ese nivel específico de competencia que estamos mencionando. ¿Listo? La siguiente nos dice colaboración. ¿Listo? En la parte más alta, en el nivel más alto, nos dice que en la colaboración en el nivel más alto es de alguien que ejecuta acciones de colaboración de manera desinteresada, aportando el esfuerzo que sea necesario para que el trabajo se haga con calidad y con el tiempo requerido, cumpliendo con los indicadores y estándares de la organización. En el nivel más bajo, por su parte, nos dice que una persona con un muy bajo nivel de colaboración no le gusta colaborar, es renuente a colaborar, busca excusas y todo tipo de justificaciones para no tener que colaborar de alguna manera. Si nos vamos pues efectivamente a la película, vamos a ver que Julio es una persona que aporta muchísimas estrategias, él es el que efectivamente dice, direcciona en su momento y dice, propongo este método, hagámoslo de esta manera, tratemos de colaborar entre todos, no se respira, él lo dice por ahí que no, otros de ellos no muestran colaboración dentro del grupo, mientras que él sí está buscando colaborar entre todos, está buscando el beneficio para todos. Este personaje sí se puede decir que tiene un muy alto nivel de colaboración. ¿Sí? Él orienta las actividades a los requerimientos de la empresa con tal de responder en el tiempo que se solicita, ¿sí? De hecho, él es el primero en proponer una idea e inicia de proponer una idea para resolver los problemas o bueno, los acertijos que pone la empresa. Y además de todo, empieza de primeras. Él empieza de primeras, ¿sí? O sea, una persona colaboradora tiende a ser así, tiende a ser alguien pues que efectivamente siempre busca pues empezar de primeras en lo que se les está solicitando. ¿Listo? Luego entonces vamos con una competencia álgida en el caso de Julio. Recordemos pues que efectivamente él fue quien denunció a la empresa frente a las autoridades por los vertimientos ilegales que hacían en el río, ¿sí? Entonces ojo con esto, porque acá esta parte puede generar algunas confusiones, ¿sí? Nos dice que alguien con un alto cumplimiento de normas se involucra de lleno en el acatamiento de las normas, proveyendo el espacio necesario para dar instrucciones sobre estas y para inducir en los demás el compromiso necesario para su efectiva comprensión y aplicación, ¿sí? En el nivel más bajo nos dice que, que sería una persona apática, es decir, no le gusta seguir las normas, y pues es indiferente, es decir, pues le da igual si observa o aplica las normas, ¿sí? Julio denunció a la empresa, ¿sí? Julio se apegó a las leyes españolas que regulan toda la parte ambiental y él se apegó total y completamente a la norma. En ese sentido tenemos que decir que él tiene un nivel muy alto, pues justamente de esta competencia también, porque sigue completamente en la norma, él se apegó a las leyes de España y denunció a la empresa. El asunto con esto, chicos, es que un buen líder, bueno, no un bueno, no, realmente no un buen líder, lamentablemente en estos cargos estratégicos, chicos, realmente muchas veces pasa que la persona tiene que tomar decisiones complicadas que pues no siempre tienen en cuenta ese aspecto legal, ¿no? Y en muchas empresas lamentablemente sucede eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con él? Él era el director justamente de su sede, y él fue y denunció a la empresa, ¿sí? Se apegó tanto, tanto, tanto a las normas que efectivamente sin mente fue y denunció a la empresa, ¿sí? Evidentemente eso le trajo una serie de problemas, como nos podemos dar cuenta en la película. Pero, en cuanto a cumplimiento de normas, él acata total y completamente las leyes, ¿sí?
No, no, y adicionalmente, pues digamos que él nunca pone problemas, ¿sí? Que este es otro motivo, otra explicación, ¿sí? Nunca pone ningún tipo de inconveniente con desarrollar las instrucciones o las actividades que se brindaron desde la empresa dentro del proceso de selección, ¿sí? Ese es un primer indicador, ¿no? Ya después es que efectivamente nos dimos cuenta de todo lo que pasó con su empresa anterior. Pero pues esto también nos da pues efectivamente un indicador conductual acerca de pues ese apego a las normas tan fuerte que tiene este personaje. ¿Listo? Luego entonces vamos con destreza comunicativa. Destreza comunicativa, ¿sí? Nos dice aquí, ojo con esto, que una persona con muy alta destreza comunicativa es alguien que demuestra experticia, es decir, es experto comunicándose en todos los ámbitos donde se desenvuelve, pero más importante aún, suele cautivar a su audiencia y a sus oyentes. Es decir, eh, los atrae y más allá de todo, los convence. ¿Sí? Los convence. En el nivel más bajo dice que falla de manera contundente en lo que a transmisión de mensajes se refiere, mal manejo de la expresión de sus ideas. Con Julio, vemos que él se mantiene muy bien comunicado, ¿sí? A él se le facilita mucho hablar con sus compañeros, tiene un tono sumamente directivo, ¿sí? De por sí a él se le nota que es líder per se. Entonces podemos decir que él tiene un alto nivel de destreza comunicativa, pero, eh, recuerden que el nivel más alto nos dice que él es capaz, que una persona con alto nivel de destreza comunicativa logra convencer a las otras personas, cosa que no sucedió con Julio, ¿sí? Julio no fue capaz de convencer a sus compañeros de grupo para que no lo sacaran del proceso. Y más aún, en algún momento Carlos, cuando pues efectivamente estuvo juzgando si lo iban a sacar o no, hace una aseveración sumamente relevante, que es el hecho de que cuando a Julio se le presentó esta dificultad, puede que él haya ido a hablar con los jefes, sí, porque Julio dice que él fue y habló con sus jefes, pero, pero, no logró convencerlos. Es decir, no generó las estrategias necesarias para que su comunicación fuera lo suficientemente contundente para convencerlos de que no vertieran los desechos al río. Es decir, sí, Julio tiene un alto nivel de comunicación, un alto nivel de destreza comunicativa, por supuesto que sí, pero no logra ese proceso de convencer a las otras personas, ¿sí? No logra convencer de que no lo saquen del proceso de selección y además no logró convencer a la empresa de que no vertiera los desechos al río. Por ende, no podemos marcarlo en el nivel más alto de destreza comunicativa. Bien, vamos con ejecutividad. Siguiente competencia. Nos dice, realiza asignaciones claves con gran acierto y apego a los principios y lineamientos organizacionales de manera que siempre cumple con lo establecido, yendo incluso más allá o corriendo la milla extra si fuera necesario. Es decir, trabaja, hace las cosas e incluso es capaz de ir más allá, de hacer un poco más de lo que se le está exigiendo. Y en la otra nos dice que se muestra falto de acción y errático en la ejecutividad requerida, deficiente la mayor parte de las veces. En ejecutividad a Julio lo podemos poner en un nivel bastante alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente él plantea estrategias útiles para resolver los problemas que se ponen en el proceso
¿cierto? Adicionalmente, pues de que plantea las estrategias, las que alcanzó a plantear, pues efectivamente él busca ejecutarlas de primeras. ¿Cierto? Como cuando él dice vamos a presentarnos y entonces, pues si les parece bien voy a empezar yo, dice él, ¿cierto? Entonces busca ejecutar de primeras esas acciones. Y más aún, pues nunca pone problema, porque acá dice que pues se falta errático en el nivel más bajo, nunca pone problema para llevar a cabo ninguna de las actividades propuestas. ¿Listo? Ahí está. Bueno, acá voy a hacer un pequeño detalle rápidamente, que probablemente ustedes tengan que hacer lo mismo, que es pasar esto a texto. Esto me pasa aquí por lo que le pongo esos menos al principio, entonces me lo asume como una fórmula. Bien, seguimos. Planificación y organización. Entonces nos dice en el nivel más alto que es una persona que planifica y organiza procesos de trabajo de forma efectiva, enfatizando el uso racional de los recursos implicados de un volumen de impacto sumamente alto de la institución. Muestra una alta efectividad en este tema de planificar y organizar procesos de trabajo. No nos matemos la cabeza, chicos. Esto salta a la vista que Julio hace esto, ¿sí? Él efectivamente durante todo el proceso, él fue quien organizó al grupo y planteó las estrategias más efectivas para resolver las problemáticas que le puso la empresa, ¿cierto? Y por lo general, pues él siempre llevó la parada en todos los momentos, ¿no? Él justamente le daba la palabra a uno, le daba la palabra al otro. Cuando alguien se desviaba, él era el que trataba de volverlo, pues efectivamente a la conversación, pues para que todo se mantuviera organizado dentro del proceso. Entonces, él es una persona altamente planificada, altamente organizada. ¿Listo? Tolerancia a la frustración. Ah, bueno, volvemos aquí a los que son relativamente bajitos, ¿sí? Nos dice que una persona con alta tolerancia a la frustración sería alguien que reacciona de manera constructiva y propositiva ante situaciones frustrantes, es decir, que no salen como lo quisieran, que no encajan dentro de las expectativas previstas, lo que le permite redefinir posiciones y articular nuevas acciones de cara a situaciones futuras. En pocas palabras, es una persona que a pesar de que las cosas le salen mal, no le salen como quisiera, pues es capaz de proponer nuevas formas de actuar. Esto no le pasó a Julio. Esto no le pasó a Julio. Cuando Julio empezó a ver, es más, tan pronto empezó a ver que salió la noticia ahí en el periódico, uy, él ya se empezó a angustiar, se empezó a preocupar, y hasta se tuvo que quitar la chaqueta porque empezó a calorarse y todo, ¿cierto? Entonces, tenemos pues que revisar finalmente entonces entre esos niveles, cuál sería el que encaja, ¿no? Ya dijimos que el más alto no es. Este siguiente nos dice, a pesar de las frustraciones, mantiene un buen talante y disposición anímica para acometer nuevos desafíos, ¿sí? eh, Tampoco le pasó, ¿no? No les pareció ahí, pues que efectivamente él, pues no logró, o sea, no logró enfrentar finalmente la situación.
¿sí? Nos dice este nivel más intermedio que dice que se comporta de manera adecuada por lo que la frustración no le impide levantarse. Podría ser, vamos a revisar este como por si acaso. Dice que tiende a sentirse desanimado cuando los resultados no son acordes a lo previsto. Si se siente desanimado, él se muestra desanimado, pero tiene una particularidad y es que sí logra mantenerse un poco dentro de la situación. Si ustedes se dan cuenta, él alcanza a defenderse un poquitico, ¿sí? Con un argumento válido, como dos argumentos muy válidos que él alcanza a hacer, ¿sí? Que son total y completamente certeros, que hablan de si pues van a revisar la moralidad o no, bueno, X, pero él logra defenderse con unos argumentos sólidos, argumentos que son claros, ¿sí? Pero aún así se le notaba pues justamente ese desaliento. Por eso yo a él lo podría poner en un nivel mucho más intermedio, teniendo en cuenta que en la película lo que pudimos ver fue que se desanima cuando se presenta la situación de la noticia, ¿cierto? Coma, pero logra mantenerse durante un cierto tiempo con argumentos claros y bastante sólidos. Bueno, más bien que mantenerse, dejémoslo en defenderse, ¿sí? Pues para que nos cueste menos defenderse durante un cierto tiempo con argumentos claros y bastante sólidos. Si se dan cuenta, antes de que todos se pusieran de acuerdo, cuando eran de a uno los que lo estaban juzgando, él como que alcanzaba más o menos a mantenerse defendiéndose, ¿sí? Pero en cambio, cuando ya todos se empiezan a poner un poco en contra de él, pues es donde el tema se le pone sumamente complicado. Ahí es donde entra esta siguiente competencia, la tolerancia a la presión. Dice aquí que una persona con alta tolerancia a la presión suele mantenerse calmado y con buen ánimo sin importar la presión interna o externa del trabajo, lo que redunda en que el servicio nunca decaiga por dichas presiones. Es decir, que independientemente de toda la cantidad de trabajo, de la presión social, de la presión económica, de la presión laboral, de la presión, de cualquier tipo de presión que se coloque, la persona puede seguir trabajando sin ningún problema. ¿Sí? Vamos al nivel más bajo a ver qué nos dice. Nos dice que muestra muy baja tolerancia a la presión, ya que ésta le afecta en gran medida, lo que incide en numerosos errores o contratiempos. Ojo con esto, si él tuviera el nivel más bajo de tolerancia a la presión, tan pronto vio la noticia hubiera salido corriendo de ahí. Pero no lo hizo, ¿cierto? Él se quedó, se quitó la chaqueta, pero se quedó, ¿sí? Por ende tenemos que entrar a mirar los niveles siguientes para ver dónde se ubica mejor él. Tiende a exasperarse cuando la presión aumenta, lo que afecta a los resultados. Bueno, los resultados en este caso, en el caso de él, serían los argumentos. Y en los argumentos, pues diríamos que le fue bien. Es decir, no se afectaron sus resultados finalmente, pues a pesar de esa presión. El siguiente nivel nos dice que cumple con el trabajo y saca la faena a pesar de las presiones. ¿Cómo así? Que apenas logra hacer su trabajo, ¿sí? Que apenas logra más o menos pues mantenerse al día. Por ende, según lo que acabamos de analizar, pues efectivamente él tendría que estar en este nivel, ¿cierto? Porque no estaba calmado, él no estaba calmado, pero más o menos alcanzó a defenderse en ese proceso. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí que en la película se ve, o en la escena se ve, que él se siente presionado, tanto que cambia su lenguaje, porque eso también le pasó, ¿cierto? Ya no habla con tanta confianza, coma, y hasta tiene que quitarse la chaqueta, ¿no? Recuerden que esos son indicadores conductuales.
Probablemente pues porque le dio calor. ¿Cierto? Coma, pero logra defenderse lo suficiente, ¿sí? A él no lo sacaron porque efectivamente pues él no se haya defendido o porque él no haya tenido razón en lo que él decía. En realidad lo sacaron porque sus compañeros se pusieron de acuerdo por consenso, ¿sí? Entonces ahí fue donde él perdió. Él logró defenderse, pero la defensa no fue suficiente, ¿sí? Tiene que ver un poco justamente con esa capacidad comunicativa que hablamos arriba. Toma de decisiones. Entonces nos dice, toma decisiones debidamente documentadas que se basan en un análisis racional de opciones y alternativas que provienen de un conjunto de datos variables de gran relevancia. ¿Sí? En pocas palabras, toma decisiones a partir de información documentada, es lo que dice ahí. ¿Sí? Es lo que dice allí. En el otro nivel nos dice que se muestra indeciso y deficiente en la toma de decisiones. Con todo y todo, a Julio jamás se le vio indeciso. Por ende, vamos a irnos a mirar los niveles un poco más altos. Decisiones documentadas que se basan en un análisis racional. Eso es lo que él propone, ¿no? Cuando efectivamente dice, pues presentémonos entre todos. Lo que él está buscando es extraer la suficiente información de cada uno de ellos para poder, pues efectivamente, tomar decisiones y analizar esa información que ellos brinden para saber quién era el topo, para saber quién era, pues efectivamente, el infiltrado en el ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo aquí en el nivel más alto justamente por eso, ¿no? Propone la entrevista para absorber información de sus compañeros, bueno, obtener y así poderla analizar para encontrar incongruencias, porque eso es lo que él está buscando, encontrar cosas que no cuadran. Cuando hablo de incongruencias es eso, ¿no? Algo que como que no cuadra, como que está como raro, ¿sí? Para encontrar incongruencias y detectar al impostor. Como en ese juego de Among Us. ¿Listo? Bien. Trabajo en equipo. Por supuesto que a este man lo vamos a poner de primeras en el nivel más alto de trabajo en equipo porque ya analizamos desde un principio en la parte de colaboración que es alguien, o bueno, más bien dentro de los planes de acción que genera, que piensa, que considera, que aporta, siempre muestra buscar una estrategia que sea útil para todos y no solamente para él. Además, sabe direccionar al equipo, ¿cierto? Eso lo vimos constantemente allí con él. No leímos la definición, ¿no? Qué pena con ustedes, que dice que sabe crear un ambiente propicio para el trabajo en equipo, modelando una cultura que permite la mejora continua en la institución, ¿sí? Entonces, el hecho de que él sepa dirigir al grupo y se tome la molestia de dirigir al grupo implica, pues justamente que él tiene un muy buen trabajo en equipo, adicional que él dirige al equipo, pero no se pone por encima de ellos, ¿sí? Es más, él ni siquiera se propone a sí mismo como líder cuando definen un líder del grupo, ¿sí? Él no lo hace. Entonces, pues ahí está. Sensibilidad. En su nivel más alto dice que brinda apoyo efectivo y desinteresado en donde los demás tienen dificultades mediante el consejo, la asesoría o la ayuda oportuna. Y la otra nos dice que se muestra apático o indiferente ante las necesidades de otros. Bueno, realmente, pues la segunda
bueno, acá nos dice que deja pasar por alto algunas oportunidades de ayudar a otros. Ya acabamos de hablar de que sí se le facilita ayudar a los otros. Se involucra a través de su asesoría o ayuda a otros, mostrando anuencia en algunos casos y renuencia en otros. A veces ayuda, a veces no tanto, ¿sí? Y esta nos dice que aporta apoyo mediante su asesoría o ayuda cuando surgen dificultades y las circunstancias así lo demandan. Ojo con esto. Julio no fue la persona más conversadora en toda la película, o bueno, en todas las escenas en las que él estuvo, pero pues ya dijimos que efectivamente cuando la situación lo requiere, cuando pues efectivamente hay un problema enfrente, pues él aporta ideas que le sirven no solamente a él, sino que también sirven para los demás, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Aporta ideas que le son útiles también a los demás, pero solo lo hace cuando la situación lo requiere, ¿sí? Le dicen, mire, tenemos este problema y ahí es donde él, pues efectivamente saca estas ideas, pero de resto no lo hace, ¿bien? Finalmente, la última competencia nos dice sentido de pertenencia. Dice, su participación es productiva y constructiva, lo que lo lleva a crear oportunidades para favorecer el desarrollo propio y de su equipo, haciendo énfasis en que la organización les pertenece y por ello merece lealtad. ¿Sí? Aquí, en este caso de Julio, es la más compleja de analizar. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, pues él no se identificó completamente con los valores o con los pocos valores de la empresa en la que él trabajó antes, ¿sí? Lo que nos muestran es que efectivamente, como él no estaba de acuerdo con lo que la empresa hacía, pues no fue un problema para él ir y denunciar a la empresa, ¿sí? Entonces, en el nivel más alto no podemos decir que esté porque él no se sentía total y completamente identificado con la empresa. El siguiente nivel nos dice que su participación está dirigida hacia el cumplimiento de sus objetivos, los de él, basado en la firme creencia de que el entorno laboral es algo propio y por ende merecedor de su mayor esfuerzo. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? O sea, no alcanza finalmente tampoco porque es que efectivamente él no iba totalmente con la empresa. Claro, trabajaba allá y tuvo que haberle metido muchísimo esfuerzo a la empresa porque posicionó la sede de Portugal, la posicionó en el primer lugar, entonces él mantenía pues efectivamente que estar muy dado a su trabajo con la empresa, pero no significa eso que se sintiera total y completamente identificado. Vamos a colocarlo justamente en este nivel intermedio, ¿sí? Porque entonces vamos a colocar acá, según su experiencia, se esforzó bastante por la empresa, lo suficiente para posicionar la sede de Portugal en el primer lugar. Sin embargo, muestra renuencia, incomodidad, inconformidad con los valores de la compañía. ¿Listo? Listo, chicos. Aquí está. Este es nuestro análisis de las competencias de Julio. La idea claramente es que si usted tiene pendiente todavía por ver la película, pues vaya y la visualice a la luz de esto, que usted compare entre lo que estamos mencionando acá en este video, en este análisis de las competencias, con respecto a lo que ustedes ven allá en la película. O si ya tienen súper claro, pues efectivamente el caso de Julio, claramente, pues que ustedes puedan compararlo y decir, oiga, sí, pasó esto, esto, esto y lo otro con el candidato, y por eso, pues efectivamente es que esto está así. ¿Listos?
tengan presente que por ahora ni siquiera estamos diciendo, no, es que el candidato que debe quedar entre los seis es este o el otro. Si ustedes ya vieron la película, ya saben quién ganó el proceso, ¿sí? No, acá simplemente estamos por ahora analizando esas competencias. Con base en este análisis de las competencias es que después ahí sí podemos entrar a hacer esos análisis de, bueno, cuál de estos candidatos es el que efectivamente me va a servir más para el proceso de selección. Listo, chicos. Realmente espero que este video, que yo sé que fue un poco extenso, haya sido lo suficientemente claro para ustedes, chicos, que de verdad pues me les aporte información valiosa y pues que de alguna manera pues ustedes le puedan sacar provecho para la actividad que vamos a hacer efectivamente la próxima clase. Me disculpo porque el video haya sido tan extenso, vamos 40 minutos, pero pues si no cogía cada una de las competencias y les explicaba a qué hacía referencia y cómo analizarlas con base a la evidencia de la película, pues probablemente ustedes no lo iban a entender. Listo, chicos, como les decía, espero que efectivamente el ejercicio haya sido útil para ustedes y pues nos vemos en nuestra próxima clase.